¿Alguna vez has sentido esa corazonada helada de que alguien te está observando? Para la mayoría es solo paranoia, pero para quienes trabajan de madrugada, esa corazonada suele ser el único aviso antes de que todo salga mal. Desde llamadas de auxilio ignoradas hasta encuentros cara a cara con el peligro, estos son algunos relatos del turno de la noche que te harán pensarlo dos veces antes de aceptar un trabajo de madrugada. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando el silencio de la unidad de salud mental comenzó a sentirse extrañamente denso. Los pasillos, iluminados por la fría luz fluorescente de guardia, permanecían en calma, pero la falta de personal esa noche generaba un ambiente de constante vulnerabilidad. Entre las habitaciones se encontraba un paciente que el sistema había catalogado como de bajo riesgo. Un error administrativo fatal que omitió su historial de agresiones graves contra mujeres. Aprovechando una brecha en los protocolos de revisión, el hombre había conseguido ocultar un cable eléctrico entre sus pertenencias. La enfermera de turno caminaba sola por el pasillo central, registrando los últimos datos de la noche. Sin emitir el menor ruido, el sujeto se desprendió de las sombras a sus espaldas. Antes de que ella pudiera reaccionar, el cable rodeó su cuello con una fuerza brutal. La tracción la derribó al suelo al instante. La falta de aire fue inmediata y violenta. Mientras intentaba desesperadamente meter los dedos debajo del cable para liberar la presión, era arrastrada de espaldas por el suelo frío hacia una de las zonas a oscuras. En medio del pánico y la desesperación, la enfermera logró presionar con el pulgar el botón de la alarma de emergencia que llevaba en el uniforme. Sin embargo, en la central de monitoreo el timbre resonó sin urgencia. Sus compañeros asumieron que se trataba de otra activación accidental, un fallo común en el equipo. Pasaron 10, 20, 30 segundos agónicos en los que la vista de la mujer comenzaba a nublarse por la falta de oxígeno. Solo cuando el silencio prolongado encendió las alarmas mentales del equipo, los guardias corrieron hacia el pasillo y encontraron al agresor sobre ella. Aunque lograron someterlo y salvarle la vida, las secuelas físicas y el trauma psicológico sepultaron para siempre la carrera de la enfermera, quien terminó dimitiendo tras descubrir que la directiva del hospital intentó encubrir las fallas del protocolo culpándola a ella. Pocos lugares son tan opresivos a medianoche como una nave industrial vacía, donde el metal cruje con el cambio de temperatura y la oscuridad parece cobrar vida. Una guardia de seguridad realizaba su recorrido de rutina por un complejo cuyos portones perimetrales llevaban semanas defectuosos, incapaces de cerrar por completo. Mientras avanzaba entre hileras de maquinaria apagada, el rabillo de su ojo captó un movimiento sutil. A solo unos metros, oculta tras una pila de cajones de madera, una silueta humana se desplazaba a su mismo ritmo, siguiéndola paso a paso. El instinto le advirtió que salir corriendo o encarar al desconocido en una zona a oscuras y sin cámaras de vigilancia podía desencadenar un ataque inmediato. Con el corazón martillándole el pecho, forzó a su cuerpo a mantener un paso natural. Sacó el teléfono celular de su bolsillo y comenzó a teclear con aparente desinterés, aparentando responder un mensaje personal. En realidad, le escribió una alerta desesperada a su mejor amiga, quien también trabajaba en el turno nocturno, pidiéndole que llamara a su padre, un ex policía que tenía acceso a las llaves de seguridad del recinto. El padre entendió la gravedad de la situación al instante y coordinó una llegada sigilosa con varias patrullas policiales en los accesos exteriores. Mientras la guardia continuaba caminando por los pasillos, simulando no darse cuenta del acecho, los agentes rodearon el edificio e ingresaron de golpe. Al encender los reflectores de alta potencia, la policía descubrió no a uno, sino a 4 hombres emboscados en la penumbra, preparados para acorralarla y someterla para robar el lugar. Al identificar a los sospechosos, las autoridades confirmaron que uno de ellos acababa de salir de prisión tras cumplir condena por delitos graves con violencia. Trabajar completamente solo a los 21 años en un videoclub de barrio solía ser un empleo tranquilo, hasta que las horas de la madrugada transformaban las calles en un desierto.
Faltaba poco para el cierre cuando la puerta del local se abrió de golpe y entró un sujeto tambaleante, con el rostro desencajado por el alcohol, exigiendo alquilar un paquete con 10 películas. Siguiendo las reglas del negocio, el joven empleado le pidió una identificación para abrir el registro, pero el cliente se negó de forma tajante, comenzando a elevar la voz con insultos y golpes sobre el mostrador. Ante la rotunda negativa del trabajador a entregar el material sin registro, el hombre lanzó una última amenaza a gritos antes de salir dando un portazo. «Voy a volver por ti». El joven esperó ansioso a que el reloj marcara la hora exacta de salida. Apagó las luces, cerró con candado la cortina metálica y caminó apresurado hacia el estacionamiento desierto. El silencio de la calle era absoluto, roto únicamente por el viento de la madrugada. Fue al llegar a la puerta de su vehículo cuando sintió un escalofrío helado. Al voltear hacia la acera de enfrente, vio la silueta del mismo sujeto bajo la luz parpadeante de un farol. En cuanto cruzaron miradas, el hombre comenzó a correr directamente hacia él a toda velocidad, gritando fuera de sí. El joven reaccionó por puro instinto. Saltó al interior del auto, cerró la puerta y buscó las llaves desesperadamente con las manos temblorosas. El motor encendió apenas una fracción de segundos antes de que el agresor impactara con todo el cuerpo contra la ventanilla del conductor, dejando al joven acelerando en reversa mientras veía por el retrovisor cómo el sujeto intentaba perseguir el vehículo a pie. Detrás del cristal blindado de una estación de servicio nocturna, la madrugada transcurría entre el zumbido de las neveras y el papeleo administrativo. El empleado a cargo mantenía cerrados los accesos magnéticos por seguridad, observando la explanada desierta a través de los ventanales. De pronto, dos figuras emergieron de la penumbra de la calle, caminando directamente hacia la zona de surtidores. Sin mediar palabra, uno de los hombres descolgó una de las mangueras de combustible de su base y comenzó a rociar la gasolina directamente sobre la pista, los pilares y el suelo, con la clara intención de prenderle fuego al lugar. Simultáneamente, su acompañante entró en un estado de frenesí absoluto, corriendo en círculos alrededor de los charcos de combustible mientras gritaba a todo pulmón hacia la cabina. «Va a volar todo en pedazos. Esto va a terminar muy mal para todos». Desde el interior de la cabina, el empleado mantuvo la sangre fría. Antes de que el líquido pudiera fluir masivamente, accionó el corte de energía general, bloqueando las bombas y dejando las mangueras sin presión. De inmediato presionó el botón del enlace directo con la policía. En cuestión de minutos, las sirenas rasgaron el aire de la noche y dos patrullas irrumpieron en la gasolinera, derribando y deteniendo a los dos individuos en la pista de despacho antes de que pudieran iniciar la chispa que habría destruido toda la manzana. El olor a pan recién horneado y manteca solía ser el único refugio cálido durante el turno de 11 de la tarde a 6 de la mañana en aquel pequeño pueblo. La panadería se ubicaba justo al frente del bar local, lo que convertía las madrugadas de los fines de semana en un desfile incesante de clientes ebrios que buscaban comida caliente. Los panaderos estaban acostumbrados al ruido, pero nada los preparó para la tragedia que ocurriría una noche de verano. Hacía solo unos minutos que el maestro panadero había apagado la freidora industrial tras preparar una tanda de rosquillas, dejando litros de aceite hirviendo en el contenedor metálico. Un conocido del pueblo, completamente ebrio tras salir del bar, logró colarse por la puerta trasera del taller buscando conversar. En su marcha inestable, intentó sentarse de forma despreocupada sobre el borde de la mesa de trabajo donde estaba montada la freidora. Perdió el equilibrio por completo y cayó de espaldas directamente dentro del depósito de aceite hirviendo. El grito de dolor que retumbó en la cocina fue desgarrador. Al caer, el líquido hirviendo se derramó masivamente sobre su cadera y piernas. Dominado por el pánico y el ardor insoportable, el hombre cometió el error instintivo de frotarse desesperadamente las piernas con las manos para quitarse el aceite, provocando quemaduras de extrema gravedad en sus extremidades. El equipo de emergencia llegó poco después para trasladarlo al hospital en estado de shock, dejando un evento traumático que llevó a la panadería a clausurar el acceso a extraños para siempre.
Eran pasadas las 11 de la noche cuando la última orden de la jornada se registró en la pizzería. Un repartidor acudió a una vivienda a oscuras para entregar el pedido. A través del ventanal del porche, la luz azulada del televisor encendido iluminaba la sala. Una anciana permanecía sentada en un sillón amarillo, cubierta con una manta y con el teléfono inalámbrico en la mano. A pesar de tocar la puerta repetidamente y hacer sonar el timbre, la mujer no se movía. Asumiendo que se trataba de alguien con problemas de audición o de movilidad, el repartidor decidió dejar la caja de pizza sobre la mesa del porche, pagar la cuenta de su propio bolsillo y retirarse a su vehículo. Sin embargo, al dar la vuelta, juró ver por el cristal la silueta encorvada de la mujer levantándose para abrir la puerta. La verdadera perturbación ocurrió al día siguiente, cuando la policía se presentó en el negocio. La anciana había sido hallada muerta en el lugar. Los exámenes forenses determinaron que la mujer llevaba al menos 2 horas fallecida antes de que el repartidor llegara a la propiedad, por lo que la figura que vio sentada frente al televisor jamás perteneció a una persona viva. Trabajar en el turno de la madrugada dentro de una tienda de conveniencia exige aprender a leer a las personas en cuestión de segundos. Durante una guardia en una gasolinera desolada, un sujeto en estado de ebriedad ingresó al establecimiento, caminó hacia los estantes de comida y tomó una empanada de carne. Sin pagar, devoró la mitad del producto frente al empleado y arrojó el resto sobre el mostrador exigiendo un reembolso en efectivo. Ante la negativa del trabajador, quien le ordenó abandonar el local de inmediato, el sujeto salió a la explanada, abrió el maletero de su vehículo y extrajo un bate de cricket. Con los ojos desencajados y emitiendo gritos incomprensibles, el hombre comenzó a golpear salvajemente los surtidores de combustible y el enorme cartel de precios de la estación, destruyendo pantallas y cristales. El empleado se vio obligado a presionar el bloqueo de emergencia y resguardarse en la cabina blindada mientras observaba la furia del agresor a solo unos metros de distancia, procedía a llamar a la policía y pasados algunos minutos estos llegaron y se llevaron a la persona violenta sin poner resistencia alguna. En el piso más alto de un rascacielos corporativo en el centro de la ciudad, la soledad nocturna suele ser abrumadora. Un empleado realizaba horas extras a altas horas de la madrugada cuando la tranquilidad del piso se rompió de forma estruendosa. Un desconocido abrió de una patada violenta las dobles puertas de vidrio de la entrada principal, destruyendo el marco de acceso. El intruso caminó a paso firme por el pasillo central ignorando todo a su paso. Al ser increpado temblorosamente por el trabajador sobre qué hacía ahí, el sujeto se limitó a pronunciar un nombre inventado antes de abordar el ascensor y dirigirse hacia las plantas inferiores del edificio. Dominado por el pánico, el empleado contactó a la central de seguridad del recinto para alertar que un intruso recorría las instalaciones. La respuesta del guardia al otro lado de la línea heló al trabajador. Con total indiferencia, le informaron que si el sujeto ya no estaba en su piso, el asunto no era de su incumbencia, dejándolo a su suerte en la oscuridad de la torre. Un destello metálico bajo la fría luz fluorescente fue todo lo que hizo falta para transformar un turno normal en un asalto violento. Un empleado de la gasolinera se encontraba a solas cuando un hombre irrumpió en la tienda empuñando un enorme cuchillo de cocina. Con la hoja rozando el rostro del empleado, el delincuente exigió todo el dinero en efectivo de la caja registradora. Para empeorar la situación, las cámaras de seguridad del establecimiento estaban fuera de servicio por una falla técnica, dejando al trabajador como el único testigo sin ninguna prueba visual. Tras vaciar la caja y huir, las autoridades mostraron al trabajador un extenso álbum fotográfico de criminales reincidentes de la zona, logrando identificar los rasgos del asaltante tras horas de revisión. La policía capturó al prófugo semanas después en un poblado lejano. Sin embargo, el juicio jamás llegó a celebrarse debido a que el agresor falleció por severas complicaciones de salud antes de pisar el tribunal. Existen edificios donde el pasado se niega a permanecer enterrado, especialmente cuando la ciudad duerme.
Un guardia de seguridad nocturno patrullaba las galerías del edificio de exposiciones, cuyo sótano de muros fríos había sido utilizado como morgue provisional durante la epidemia de la gripe española para albergar cientos de cadáveres. Durante las rondas de las 3 de la mañana, el silencio se veía interrumpido por el crujido constante de las maderas del suelo. A pesar de estar completamente solo en la estructura, el guardia escuchaba claramente el eco de pasos lentos y pesados siguiéndolo a pocos metros de distancia cada vez que avanzaba entre las salas desiertas. La sensación de ser observado fijamente por presencias invisibles era compartida por el personal de mantenimiento, quienes evitaban descender al área subterránea donde la luz de las linternas solo revelaba pasillos vacíos. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y recomiéndaselo a tus amigos para apoyar el canal. Gracias.